Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta segunda edición, a este programa 2.0 de este nuevo podcast que os presentamos la semana pasada y que con tanto cariño nos habéis tratado. Muchísimas gracias a los cientos y cientos que habéis pasado por Spotify, por Facebook, por redes sociales, por todos nuestros sitios donde nos podéis localizar. Ya sabéis, por si acaso sois nuevos, os ha aparecido ahí en el para ti y no nos conoces del primer programa. Viaje al centro del deporte. Esto no es el Marca, esto no es el Chiringuito. Esto es otra forma de ver el deporte, esto es otra forma distinta de buscar historias, de encontrar el prisma y sobre todo, como decimos nosotros, 3 conceptos claros: información, diversión y aprendizaje. Eso es al menos lo que vamos a intentar daros aquí cada semana. Os vuelvo a repetir por si volvéis a ser nuevos. Cada jueves a eso de 0001 que ponga en tu reloj, ya nos tienes en Spotify, ya nos tienes en nuestras redes sociales. Por si te has perdido el primer capítulo, hablamos no de la consecución del título del Atlético de Madrid, sino de esas historias en torno al Cholo Simeone, líderes de vestuario, lo que otros medios de comunicación y otros podcasts no te han contado. Y hoy vamos a hablar de posiblemente uno de los mitos femeninos deportivos. Vamos a catalogarlo así. Vamos a hablar hoy de gimnasia rítmica, vamos a hablar de Nadia Comaneci, ya sabéis, esa primera gimnasta que de repente, cuando incluso el marcador no estaba preparado para poner un 10, en los Juegos Olímpicos de Montreal la dieron esa puntuación. Pero ya sabéis que no estoy solo, yo soy simplemente el conductor. Empezamos a ver los genios que nos acompañan en el día de hoy, ya sabéis. Hola, Guillermo Corrochano, nuestro coach, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Víctor, encantado. Se me ha pasado el tiempo súper despacio y el otro día con el podcast súper rápido, ¿no? Un poco relacionado con el último podcast. Estoy encantado de estar de nuevo aquí. Bonito tema el que vamos a tratar hoy, ¿eh? Sin duda, sin duda. Ahí hay mucho que rascar, ahí hay intermedias. Bueno, pues como decimos, Guillermo Corrochano es nuestro coach deportivo, nuestro exfutbolista profesional es don José María Mena. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues otra vez encantado de poder estar aquí con vosotros, poder compartir y bueno, tocar otro deporte diferente al que estoy acostumbrado, que me parece difícil, exigente y bueno, ya nos hablará más adelante la especialista de ello, de esta modalidad. Yo creo que Nadia Comaneci tenía un poquito más de agilidad que tú, ¿no? Más o menos igual, lo que pasa es que tú la ves una chica y tal y te gusta un poco más, pero yo soy una auténtica, vamos, una bailarina, pero profesional. Ojo que vienen curvas. Carolina Rodríguez, muy buenas. Muy buenas, muy feliz otra vez de poder estar aquí en esta segunda edición con vosotros. Y cuando digo que vienen curvas, no es solo porque es nuestra chica, es porque es gimnasta olímpica, 3 veces olímpica por parte de la selección española. Y hombre, yo creo que algo más que los otros 4 que estamos hoy dando nuestra versión, nuestro prisma, nuestra visión, sabrá de nosotros. Entiendo que prácticamente un icono para ti, Carolina, ¿no? Nadia Comaneci. Sí, a pesar de que, bueno, la gimnasia abarca las disciplinas, hay muchas disciplinas dentro de la gimnasia. En el caso de Nadia Comaneci era la gimnasia artística, lo puntualizo así, y yo practicaba la gimnasia rítmica, pero bueno, ya sabéis que hay gimnasia aeróbica, hay una infinidad de deportes que están vinculados dentro de la Federación de Gimnasia. Y en este caso, claro, es un referente para todo el mundo, ¿no? Yo creo que quien no conoce a Nadia Comaneci, aunque sea de oídas. Y en un deporte como el nuestro, pues sí, porque era una pionera y una luchadora nata. Ahora veremos un poquito más sobre ella, sobre su persona. Y bueno, pues qué decir de ella, ¿no? Oros olímpicos, primer 10, bueno, ya sabemos. Bueno, tenemos al coach, tenemos al exfutbolista, a la ex gimnasta y tenemos también a nuestro psicólogo, porque entiendo, Carlos Fernández, muy buenas, que Muy Nadia bueno. Comaneci seguramente ha sido una de esas mujeres que cambiaron el chip del género femenino en cuanto al deporte, ¿no? Cuando muchas se vieron con esa imagen de, puedo ser yo también una gimnasta olímpica, una gimnasta profesional, y por eso las mujeres han recorrido tantísimo en las últimas décadas, ¿no? Sí, qué importancia han tenido y qué repercusión el hecho de que hayan roto de alguna manera ciertos cánones y todo el mundo pues haya sabido de ellas y en este caso muchas deportistas hayan tenido la oportunidad de pues eso, de seguir sus sueños.
Bueno, ponemos en tesitura. Hablamos primero de, ya sabéis que por desgracia hay ciertos deportes que parece que solo son conocidos cada 4 años. Muchos deportes de grupo, en este caso la gimnasia rítmica o gimnasia artística, parece que por desgracia solo existe durante los Juegos Olímpicos. Y en esos Juegos Olímpicos de 1976, en la fría ciudad de Montreal, aparece una rumana que no sé, Carolina, si tenía una gran trayectoria o no previa a esos Juegos Olímpicos y que llegó al punto de no estaba el marcador preparado para una puntuación así. Qué diferencia, ¿no? Los marcadores, eso voy a hablar ahora. La verdad es que Nadia Comaneci es verdad que fue un talento, ¿no? Al final, como bien conozco, los talentos muchas veces no caen en las manos apropiadas. Ella tuvo la suerte de que al final alguien echó un ojo en ella y al final se la quedaron para poder entrenar y que fuese una campeona, ¿no? El caso de Nadia es que, bueno, desde bien pequeñita, pues ella parece ser que le gustaba la gimnasia e intentaba practicar en el patio del colegio, como todas hemos hecho, yo creo. Y finalmente empezó a entrenar. Al poco tiempo se hizo ya campeona nacional, pues tendría igual 7 años o así cuando empezó a ser campeona nacional. Y su trayectoria fue dando pasos de gigante, ¿no? Hasta que, pues bueno, empezó a ganar, creo que su primer internacional, no sé si en el año 71, y en el año 76 ya fue campeona olímpica, o sea que fue como todo muy rápido. En cuanto a los marcadores, pues sí, efectivamente el marcador en este caso, hablamos de la marca porque sigue siendo a día de hoy la marca patrocinadora de los Juegos Olímpicos, que es Omega. En ese momento, pues bueno, pues no había posibilidad de poner un 10, porque todo el mundo pensaba que era prácticamente imposible, ¿no? dar esa puntuación. Los Y jueces, solamente perdona, está... Carolina, pusieron un 1, como diciendo, el 1 significa el 10. Claro, pero es que la historia es que terminó de hacer su ejercicio, que lo hizo brillante, y la niña, en este caso, se fue a su silla donde tenía su mochila, digo yo, y entonces ella estaba a su bola completamente, a su bola que bueno, pues ella hizo su ejercicio, cumplió con su deber, y cuando se vio allí preparando sus cosas para el siguiente aparato, el entrenador está diciendo, bueno, tú tranquila, lo has hecho muy bien, tal, no sé lo que le estaría diciendo en ese momento, pero claro, cuando vio el 1, dijo el entrenador, no te preocupes que vamos a reclamar tu nota. Y es en ese momento cuando se ve a un juez levantándose, verbalizando y gesticulando, diciendo que era un 10, que por favor que entendiesen que era un 10. Y entonces, claro, Fíjate. todo el mundo se queda así, el entrenador se echó las manos a la cabeza porque era algo impensable, ¿no? De pensar que solo podía haber 3 dígitos con un 9,50 o un 9,90 a de repente ver ese 10, que bueno, a raíz de eso, he de decir que la evolución de Omega en los marcadores ha sido tal que a día de hoy, o sea, es que es una tecnología bestial lo que hay en marcadores, en cámaras, en planchas, incluso para los nadadores, ¿no? Que son ellos mismos los que marcan quién llega primero. Es una bestialidad, pero bueno, de aquel entonces pues es lo que teníamos y se hacía así, con los dedos, claro. Oye, Guillermo, ¿qué hay detrás de una marca histórica para la sociedad, para el deporte? Bueno, fíjate, un resultado, ¿no? Siempre que estamos pensando en deporte, pensamos en resultado. Y es curioso que cuando pensamos en resultado no adaptamos lo que pensamos al resultado, ¿no? Hay algo por medio que se mete, ¿no? Entonces, de repente, como dice Carolina, ¿no? Tenemos un marcador que solo reflejaba el 9,95. Creo que era la última, ¿no? Carolina, creo que era como la marca, Sí, ¿no? más o menos, porque no se estilaban las puntuaciones de 9,99, eso no existía, eran siempre pues de 0,05 las diferencias, algo así. Entonces sí, Claro. 9,95. Qué curioso, ¿no? Que estamos siempre con los resultados y resulta que el máximo resultado no le marcamos, ¿no? La posibilidad al menos de conseguirlo, ¿no? Entonces, es curioso. Yo tengo algo que comentar ahí, ¿no? Y me gustaría empezar trasladándonos al 1954. ¿Qué os parece? Creo que ninguno habíamos nacido, pero adelante, Nos Guillermo. vamos al 1954. A ver si somos capaces. 1954. De entonces, 100 años para atrás, se pensaba que el hombre sería incapaz de bajar 4 minutos
corriendo una milla. Una milla es 1,6, ¿no? Aproximadamente. O sea, 100 Poco más años. del 1500 típico. Exacto. O sea, Sí. se pensaba que era imposible. Y los médicos además fundamentaban esto a que si conseguías bajar de 4 minutos, tus huesos se fraccionarían y el corazón y los músculos reventarían. Si tú flipáis, ¿no? En colores, ¿no? Ujú. Por eso no corro yo, Guillermo. Claro. Pero tú, ni nadie, entonces. Ni ¿Y cómo hacía el durante, hombre de las cavernas? durante 100 años se pensaba eso. Bien. 6 de mayo de 1954. Un tipo que me hubiera gustado tomarme una cañita con él, desgraciadamente no le tenemos desde el año 2018, neurólogo, atleta británico. Y ese 6 de mayo del 54 corre la milla, 1,6, en 3,59. Anda un vídeo por ahí, tenéis que echar un vistazo, quien nos está escuchando también, ¿no? Sus seguidores, tienes que verlo, ¿no? Porque ya no es tanto la hazaña de la carrera, sino cómo reciben en la meta la gente al corredor, abrazándole, cogiéndole. A ver, pero ¿habrás perdido algún brazo por ahí en el camino o algo? ¿Sabes? Entonces, curioso. Entonces, ¿se bate un récord o hay algo más que se bate en ese momento? Pues se rompe una creencia. Principalmente. ¿Sabéis por qué? Porque a los meses siguientes, 3 meses, 4 meses, ya había 3 corredores que le habían batido. Y a los 6 meses había 37 corredores que habían batido ese récord. Roger Bannister se llama, legendario tipo guay, que habría que haber conocido. ¿Bien? Lo que ha hecho es allanar el camino a los demás, ¿no? Fijaros, ¿no? Bien, trasladar eso a Nadia Comaneci. No se pensaba que nadie pudiera conseguir un 10, ¿no? Y para eso ni adaptamos eso. ¿Cuántos atletas, mi pregunta es también a Carolina de todos, cuántos atletas entonces habrían luchado por el 10 si sabían que no iban a conseguirlo? Si no existía el 10. La gente iba al 9,95. Entonces, a partir de Nadia, sí que es cierto que ha costado muchísimo, ¿verdad? Pero tenemos a Simone Biles, ¿no? Que ha conseguido el 10 y bueno, y algo más que nos dirá luego Carolina sobre los marcadores y demás, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no? Lo que hace creer en algo que es una barrera limitante, y cuando alguien sobrepasa esto, lo que te está diciendo es: no puedes correr por debajo de 4 minutos la milla, ¿verdad? Y lo ha trasladado en prepárate y puede. Ese es el gran cambio que se ha producido. Y Nadia exactamente hizo lo mismo. Qué cambio de mentalidad, Pepe Mena. Una persona como yo que siempre aspiraba al 4,95, luchando con gente que lucha por el 10. ¿Cuándo ha luchado Pepe Mena por el 10? ¿O cuándo se ha sentido que tenía ese 10, aunque no valorado como en la gimnasia, sino, por ejemplo, en tu terreno, en el mundo del deporte? ¿Has llegado en un momento de culmen que dices, ya es que no puede estar mejor, este momento no puede ser más perfecto, mi situación deportiva? Pues mira, hay una anécdota curiosa o una cosa muy curiosa, que es que en mi carrera deportiva no sé exactamente en qué momento he estado en la cumbre, pero quizás no lo he disfrutado por la ambición de querer mejorarlo. Llegar al 10 a la excelencia, obviamente, creo que no he llegado nunca, porque bueno, tampoco me he movido muy por la élite. He tenido mis aventuritas y he jugado al fútbol profesional mucho tiempo, pero quizá el margen o el querer siempre mejorar, porque no es algo tangible en el fútbol, estar en el mejor momento de tu carrera, es algo que puedes creer, puedes interpretar. Pero yo, por ejemplo, siempre he querido mejorar números, minutos, goles, mejorar el contrato temporal siguiente. Y nunca he sido consciente de que estaba en mi mejor momento. No lo he disfrutado. A lo mejor luego, una vez que sales del círculo, o sea, que acaba la temporada o el partido, te sientes bien por lo que has hecho, pero alcanzar un estado de, digas tú, de forma o ser consciente de ello, a mí personalmente durante mi carrera no me ha pasado, y quizá es lo que me ha hecho no disfrutar quizá de cada momento bueno que me ha ocurrido. Y Carlos, entiendo que hay 2 tipos de personas, ¿no? La que llega al 10 y dice, bueno, pues ya está, ya he llegado a mi culmen, ya qué sentido tiene competir, seguir entrenando si he llegado a mi límite, o el que aspira a que a lo mejor cambien las normas y mañana me puedan dar un 10,01, ¿no? Y además, el ejemplo que ponía Guillermo, yo creo que es la historia de la humanidad. Es decir, personas que piensan que siempre se puede avanzar más, que siempre se pueden atravesar esos límites,
y personas que se llenan de muros y enseguida, no solo en el deporte, sino en su propia vida, ven muros por todas partes. Al final son personas que quieren el riesgo y llegar más, y personas que, bueno, se acomodan con menos cosas y tienen más miedos a vencer. Luego también andamos con el tema del inconformismo y de siempre poder hacer más. En esto yo creo que habría que también, cuando se han conseguido ciertas marcas, disfrutarlas, celebrarlas, y luego ver la posibilidad de si se puede ir a más, bueno, pues que seguramente sí se puede. Bueno, aquí hay muchos conceptos, el tema de la confianza, de la falsa confianza, de esos retos, de esos desafíos alcanzables, no alcanzables. A veces soñamos más que hacemos, y otras veces soñamos gracias a que hacemos. Y yo creo que nos tenemos que mover un poco en eso, en el hacer y ir viendo. Y oye, Carolina, claro, hablamos a veces de grandes deportistas, gente que tiene 20, 25, 30, 35 años y aún así, mentalmente muchos no están preparados. En tu deporte hablamos que prácticamente eres profesional con 10 años. Claro, hablamos de niños en realidad. Bueno, esto también ha evolucionado mucho, ¿eh? Estamos hablando, yo no sé si hay otra gimnasta que haya conseguido un oro olímpico siendo tan joven. En el caso de Nadia Comaneci tenía 14 años. A día de hoy es imposible porque no te dejan competir con 14 años. Tienes que tener un mínimo de 16 años para poder competir en los Juegos Olímpicos. Y claro, eso cambia mucho la película, ¿no? También antiguamente todo el mundo pensaba que la gimnasia era un deporte solo de niñas. Y claro, se concentraba todo en 5 años y se acabó. Sí, sí. Ahora vemos que todo ha evolucionado y bueno, yo he sido una privilegiada por haber podido competir con 30 años, que a pesar de que veis mi apariencia así un poco infantil todavía, pues llevo mundo recorrido y al final, pues oye, el competir con 30 años pues me ha dado esa madurez que a lo mejor con 14, independientemente de que no ganase los oros que ganase Nadia, pues me ha dado, ¿no? O sea, al final el competir con un grado de madurez un poco mayor te hace también disfrutar de lo que estás haciendo. Oye, cuéntanos, porque Guillermo seguro que nos dice todo eso, que te tarda y que dura en llegar y lo que tiene que conseguir el atleta, que son unos Juegos Olímpicos. Es brutal. O sea, yo creo que para un deportista, claro, es lo máximo a lo que aspira. El que no sea deporte olímpico, bueno, pues habrá otros Juegos Mundiales y otras cosas que sean parecido. Pero en el caso de unos Juegos Olímpicos, tú piensas que construyen una ciudad para ti, o sea, para los 11.000 deportistas que vamos. El comedor de 6.000 personas te puedes cruzar con tu mayor ídolo que hayas visto en la televisión a lo largo de tu vida. De hecho, me pasó en Atenas que yo me quedé flipada cuando estaba comiendo todos los días al lado de Michael Phelps. Por ejemplo, de Michael Phelps, no, perdón, de Ian Thorpe, que de aquella no estaba Michael Phelps. Ian Thorpe, que yo decía, pero este tío con lo que nada, que yo lo he visto en la tele mogollón de veces, digo, pero si es que estoy aquí comiendo a su lado. Eso sí, comía como una lima, comía todo lo que pillaba, ¿eh? Porque claro, también tenía mucho desgaste. Pero muy bonito de vivir, no solo por la competición en sí, porque no deja de ser una presión parecida a la que puedas tener en un campeonato del mundo o de Europa, sino por esa sensación, ¿no? De ponerte el chándal muchas veces, no conocer al deportista que tienes enfrente, pero saber que lleva el mismo chándal que tú y decir, hola, ¿cómo te va? ¿Cuándo compites? Todas esas vivencias solo pueden ser en los Juegos Olímpicos porque es cuando nos juntamos todos de verdad. Y bueno, ya te digo, desde el simple hecho de ir a comer y encontrarte con toda esta gente hasta luego, pues eso, montarte en el autobús, salir de la Villa Olímpica, dirigirte a tu propio pabellón y decir, bueno, ahora ya está, ya me he pintado con las pinturas de guerra y ya me toca hacer lo que sé hacer, no hay más. Es muy bonito de vivir. Y luego, bueno, pues el que tiene la oportunidad de vivir la inauguración o clausura, yo en mi caso han sido las clausuras, eso es una pasada. Y yo no me imagino que cuando un deportista tiene ese sumo en la cabeza, esos Juegos Olímpicos, ese Mundial, esa Eurocopa en el fútbol, claro, hay mucho tránsito mental detrás, que te lo puedes tomar como, bueno, como decía antes con Carlos o con Pepe, ya ha llegado y bueno, ya bajó los brazos, o como una experiencia más,
o no poder con la presión de representar, como decía Carolina, de repente a un país y aparecer en televisión y aparecer en todos los medios. Es una cita muy bonita, pero muy complicada para el deportista. Sin duda, claro, es que empieza a brotar todas las emociones. También lo dijimos, ¿no?, en el podcast primero. Y es que hay algo que habéis comentado, que es ciertas creencias donde limitan totalmente al deportista en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos que no celebramos, ¿no? Decía Pepe, no, es que muchas veces no celebramos lo conseguido y tengo esa sensación, ¿no?, de no haber disfrutado, ¿no? No deja de ser otra creencia. Y de hecho, nosotros como padres, yo como padre también de deportista, me he visto ahí en ese camino donde oye, es que prefiero no celebrar con esto mi hija, porque si no se lo cree o se relaja. Eso es lapidario. Es lapidario. Es una cuestión de que al final esto es, el software se va... Pero ves, eso al final solo pasa en el mundo del deporte. A tu hijo le dan Claro. un premio de lectura y eres el primero que vas a decirle enhorabuena, ¿no? Pero el deporte es como que no se lo crea, ¿no? Esas creencias, exacto, Víctor. Esas son las creencias que hay dentro del deporte. También hay otras. Y seguro que, y una de las preguntas que me gustaría hacer a Carolina es ¿en qué pensaba ella, en qué creía cuando salía, por ejemplo, las últimas Olimpiadas fueron en Río, ¿verdad, Carolina, ¿no? Tuyas. Sí. Y Te fueron... voy a hacer una Sí, okay. anotación a lo que acabas de decir para que no se me olvide luego. Y Guay. es que, fíjate, a mí me ha pasado. O sea, yo estaba en Río, que fueron mis últimos Juegos Olímpicos. Estaba compitiendo para culminar mi carrera deportiva sin tener expectativa de tener un súper resultado. Y cuando termino veo que estoy clasificada para el día siguiente en la final olímpica. En ese momento yo no estaba celebrando nada. O sea, tuvo que ser mi entrenadora la que me devolviera otra vez a mi ser y me pusiera los pies en la tierra y me dijese, no mires el marcador, disfruta de este momento, estás en una final olímpica. Porque por mí, yo cuando estaba mirando el marcador, que estaba en ese momento séptima clasificada, estaba pensando de qué manera podía arañar puntuación para que al día siguiente estuviera en mejor posición. O sea, esa era mi mentalidad en ese momento. Y me dijo, pero vamos a ver, chica, no te fijes en el marcador, acuérdate de lo que acabas de hacer y de que estás en una final olímpica. Esto es historia. Bueno, lo vemos Esto es siempre, historia. ¿no? En un podio las risas están en el oro, en el bronce y la plata está jodida. Claro, y yo estaba a punto de competir en una final olímpica después de 10 horas de competición, que tenía que competir al día siguiente, descansar y todo este rollo, y yo solo estaba preocupada de a ver cómo podía mejorar. Y me decía Ruth, mi entrenadora, decía, pero vamos a ver, pero tranquilízate, no pienses en que mañana lo vas a hacer mejor, simplemente disfruta de este momento. ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón tenía? Porque si llego a enfrascarme solamente en esa idea, vamos, al día siguiente pues estaría, aparte de agotada, pues con una tensión que me moría. Y no fue así. Lo viví, pues como me dijo ella que lo tenía que haber vivido, y así fue, que me fui con un sabor de boca espectacular, porque al final la competición es algo más que eso. Y yo pensaba en ese momento que nada podía manchar tu trayectoria cuando realmente tienes que celebrar cada cosita que haces. Bueno. Hay perfiles de líderes, ¿no? El líder que a lo mejor llega a esa situación y la complica mentalmente más a Carolina porque la bloquea, tiene ese mismo pensamiento de hay que intentar ser quintos en vez de octavos, y el entrenador que acompaña a sacar el mejor resultado, sabiendo que, bueno, también hay que disfrutarlo por el camino. Claro, lo decía Carlos antes, ¿no? También de la progresión continuada, ¿no? También en el deporte, en la vida en general, ¿no? Así que, bueno, esa progresión toca también cargar, ¿no? Es decir, no puedes estar gastando, en este caso invirtiendo constantemente, ¿no? Es como el mundo de los negocios, o sea, no inviertes constantemente. Hay un momento que paras y disfrutas o, en este caso, generas de esa inversión ciertas otras actividades, ¿no? Pero esto es igual, el deporte creo que hay que tener... A mí me parece, claro, Carolina lo que acaba de decir es un bombazo total, ¿no? Es decir, qué mentalidad de Carolina de estar constantemente en el progreso, ¿no? En la mejora continuada, que incluso en esos momentos quería seguir mejorando, ¿no? Fíjate que lo dice además de una manera inconsciente, es decir, que ella ya tiene esa rutina, es un hábito, ¿sabes? Ha creado un hábito y lo que tocaba o lo que toca, hay que saber que Supermanes no hay muchos y tenemos que cargar la energía, y una de las cargas mejores es el disfrute, el agradecimiento, ¿verdad? Todos estos conceptos que creo que sí, muy interesante. Interesante.
Bueno, son creencias, Víctor. Al final todo se mueve en entornos de creencias, ¿no? Tenemos que detectar cuáles son las que nos limitan, ojo, porque hay otras que nos potencian, ¿Okay? Y bueno, igual a ti no te potencia, pero a mí sí. Tenemos que ser conscientes de ello. Y siendo conscientes podemos cambiar cosas, podemos ajustar. Bueno, pues esto me está limitando, pues voy a ver cómo después me puede potenciar. Tenemos que trasladar, ¿no?, esas creencias que son en definitiva negativas, ¿no?, por algo más positivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el toque de la entrenadora Carolina, yo creo que bueno, por ahí están los resultados, ¿no, Carolina? Tú lo dices, ¿no? Después, sí, ¿no? y flexibilizar también, porque muchas veces tenemos el pensamiento de que un deportista solamente piensa en su objetivo y nada más, y tenemos vida también, quiero decir. Al final hay que flexibilizar todo un poco y buscar de alguna manera el objetivo, pero teniendo en cuenta que también somos personas. Muchos pensarán, estos chicos de Viaje al Centro del Deporte son tan interesantes y tan buenos que no tienen guión, que todo sale según va surgiendo. Tenemos una especie de guión, pero hoy les voy a poner un pequeño compromiso, ya que estamos hablando de una figura pues, representativa, mundial, que cambió seguramente la historia para el deporte femenino, para la gimnasia en este caso, pero entiendo que después también hay muchos. ¿Quién puede ser esa Nadia Comaneci que le viene a Guillermo Corrochano en la cabeza? ¿De quién? Sí, por valores, por ejemplo, Nadia Comaneci, afortunadamente luego, incluso retirada, no ha dado espectáculos negativos, no ha dado como otras figuras que sí que han enturbiado a lo mejor su imagen deportiva que tenían de gran ídolo y hoy en día, pues, por ejemplo, el caso de Diego Armando Maradona, no ha sido el mejor final a una carrera en la que un deportista posiblemente ha podido ser el mejor de la historia. Nadia Comaneci, Rafa Nadal tienen ese perfil, ¿no?, de que aparte de conseguir un hito deportivo, bueno, van detrás también de una forma de comportarse que los más pequeños pueden admirar. Claro que sí, y lo comentaba Carolina al final, ¿no? Es decir, que, bueno, incluso en el podcast anterior, ¿no? El camino, el proceso, ¿verdad? Cuando nos focalizamos en el resultado, tú mismo, son grandes, vamos a poner leyendas en el fútbol, por ejemplo, Maradona, perdón. Maradona, el camino que ha llevado es de éxito total. Digo, con respecto a trofeos, campeonatos y demás, ¿no? Ahora bien, todos sabemos cómo eso ha sido paralelamente a nivel personal, que no han sido los resultados que cualquier chico podría modelar, ¿no?, y seguir, ¿no? Por tanto, no todo son los resultados, no todo es los campeonatos, el trofeo, ¿verdad? Esa es la meta, sin ninguna duda. Y los objetivos son otros. Los objetivos es el enriquecimiento personal, crecimiento personal, las experiencias, como decía Carolina, y como decía Pepe, sus experiencias también, ¿no? Y Carlos también aportaba al respecto. Al final es lo que queda, esas experiencias lo que te da seguir adelante, tomar mejores decisiones en el futuro y que realmente el deporte sea una excusa, entre comillas, pues para tener mejores relaciones sociales y para abrirte paso en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y eso pues seguramente también Carolina nos podrá decir cómo ha sido el deporte para ella, ¿no? En definitiva, en otros ámbitos. Por tanto, no todo es resultado. Ese camino es importante, irle sembrando bien, irle cosechando bien después y tendremos los resultados en todos los ámbitos de la vida. Aprovecharemos el deporte, en definitiva. ¿Sabes? Y un día hablaremos, y en este caso seguramente Carlos nos pueda dar un poquito más de visión, de los otros deportistas, ¿no? De cuando han conseguido ese triunfo, ese gran éxito. Por desgracia vemos que hay muchos deportistas, Carlos, que mentalmente se ven superados. ¿Cuántas depresiones, cuántas ansiedades vemos en deportistas y personajes que el ciudadano a pie dice, pero ¿cómo puede tener una depresión? ¿Cómo puede tener ansiedad si es el mejor del mundo, si es millonario? Pues aún así pasa, ¿no? Y pasa y mucho. Y creo que el éxito se puede alcanzar de muchas formas, de muchos caminos. Y evidentemente hay caminos más saludables psicológicamente que otros. Me lleva también a un pensamiento. En INEF en Madrid nos cruzábamos siempre con las chicas de artística y de rítmica. No sé si Carolina entre ellas, entre el 96 Pues y el seguramente 2001. coincidiríamos. Sí, y siempre pensábamos... Ojo que aquí sale un tema importante, ¿eh? Sí, siempre pensábamos a nivel de exigencia, porque claro, nosotros desde el colegio mayor, sábados por la tarde, por la noche, domingos, las veíamos entrenar.
Y siempre hablábamos del mérito que tenía entrenar tanto. Evidentemente era una exigencia bestial y las veíamos súper pequeñas, no solo porque parecen jóvenes eternamente, sino porque por edad en ese tiempo eran pequeñas. Y el dilema era como, claro, ahí se están perdiendo muchas cosas de la vida, siempre se comentaba. Y éticamente siempre ha sido un debate, es decir, sobre cuándo empezar la especialización en ciertos deportes. Y claro, aquí al final es un poco, y el ejemplo es Carolina, es decir, cómo luego ha conducido su vida una vez que ha dejado el deporte y cómo lo han hecho otros deportistas. Entonces, claro, dentro de ese camino que recorren y de esa especialización tan temprana es qué otras experiencias se están viviendo, cómo se está enriqueciendo, qué valores se están recibiendo para que cuando vaya llegando, como comentaba el Víctor, ese momento, en muchos casos muy temprano, de retirada deportiva, es decir, no se abra un abismo. Es decir, ir preparando ese camino también es tan importante como el camino recorrido. Entonces, claro, todo eso hay que hacerlo de una manera programada, planificada y evidentemente te ves en el abismo más si todavía te has creado un grado de exigencias total, no has celebrado nada porque cada vez que llegabas ya estabas pensando en lo siguiente, con lo cual, claro, cuando eso se acaba, todo lo que ha llenado tu vida durante años no hay nada. Entonces, todo eso hay que prepararlo junto a las personas que están alrededor y nos quieren, junto a nuestro entrenador, junto a coach y psicólogos deportivos, etc. Es muy importante. Sí, Desde luego. Perdona, Víctor. Claro, a raíz de lo que está diciendo Carlos, ¿no? En definitiva, fíjate que es curioso, ¿no? El mundo de las creencias, ¿no? Todo lo que está comentando Carlos es al final ese software y ese mapa que nos vamos creando, ¿no? Y en base a lo que vamos creándonos, así también actuamos, ¿no? Y es la verdad para nosotros, ojo. Es decir, bueno, es que nos pegamos con quien sea, ¿no? Esto es así, ¿verdad? Y cuando decimos eso, cuidado, pues posiblemente tengas una limitación en lo que estás pensando, ¿no? Pero bueno, esto funciona así. Y fijaros, os estáis comentando antes que hay padres que no, pero mi niño no hace gimnasia rítmica, ¿verdad? Estabais comentando antes. Pero yo veo pabellones con cualquier evento que haya de gimnasia rítmica femenina que están a tope, que las gradas están a tope de padres, de chicos, y es curioso que no, mi hijo no. Pero luego soy el primero que estoy ahí, ¿no? ¿Verdad, Carolina? ¿Ves que realmente los pabellones están a tope de gente, de chicos, de padres, ¿no? Realmente. Sí, haciendo alusión un poco a lo que hemos dicho al principio, de que son deportes minoritarios, que solo nos acordamos de los Juegos Olímpicos, la gimnasia en general yo creo que es de los 3 o 4 deportes más vistos en los Juegos Olímpicos. No solo en televisión, sino también en directo, ¿no? En vivo. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, de que cuando he estado compitiendo en Juegos Olímpicos, estar a punto de entrar al pabellón y ver la reventa de las entradas y flipar en colores. O sea, ver la reventa de las entradas a 6.000 euros y la gente comprarlas. Y dices, ostras, es que van a ver mi final y decir, ostras, qué pasada, ¿no? Bueno. Y claro, sí, se llenan, pero de una manera exponencial, o sea, es brutal. Eso yo creo que junto con el atletismo, el 100, el 200, la natación también es muy vista, a pesar de que parece que están metidos en la piscina y solamente nadan, pues las gradas están llenas. Son deportes que son muy vistosos y al final a la gente le gusta. Y entonces, claro, solo vemos pues lo que sucede casi cada fin de semana, ¿no? El fútbol, baloncesto, por ser también deporte profesional, y bueno, y el balonmano, pues también, pero cada vez menos, desgraciadamente. Y no, cuando vas a ver la gimnasia, por ejemplo, en España, que se ha hecho varias Copas del Mundo en Guadalajara, salían las entradas y a través vía internet y se agotaban a los 20 minutos. Decías, pero ¿cómo es posible que se agoten unas entradas de gimnasia en 20 minutos? Pues sí, y en líneas generales es con el deporte de la gimnasia en general. Es de lo más visto. Por cierto, las cosas que da la vida, buscando ahora mismo en internet, una señora que se llama Paloma del Río, que es tía de este personaje, fue quien narró la Olimpiada de Carolina Rodríguez. Por supuesto. Para que lo sepáis también, que el mundo es un pañuelo. En fin, qué bueno. Hablamos de lo que pasa después de ese gran éxito de Nadiia Comaneci. Llega el momento de decir adiós. Carolina, Pepe,
¿Y qué pasa ese último día y qué pasa ese primer día? A ver, que nos cuente Pepe, que es muy importante escucharle. Cuando dejas de, Si estamos hablando de deporte, Pepe. ¿vale? Ves que viene el final, obviamente te viene un déjà vu de toda tu carrera, de todos los, sobre todo de todos los éxitos. Te quieres quedar siempre con lo bueno. Y es un Pero mundo. perdona, Pepe, ¿te llega con ganas? ¿Cuentas los días para que llegue o cuentas los días con pena? Mira, yo he jugado, soy como Carolina, yo he jugado al fútbol hasta los 38. Yo he alargado la goma con lo que he podido y más, pero porque me había capacitado, tenía ilusión y creo que a mí me llegó de golpe. Cuando perdí la ilusión y vi que no tenía cabida en un mundo en el cual o andas bien o te pasan por encima, y lo hice súper orgulloso, no me costó trabajo hacerlo. Lo que sí que te da miedo es cuando estás al borde del precipicio, a ver qué te vas a encontrar. Como dices tú, has estado quizá en un mundo no real, un mundo en el cual todo ha sido demasiado bonito, duro, pero bonito, y te da un poco de miedo. De hecho, tengo que decir que gracias a Guillermo Corrochano tuvimos unas cuantas sesiones de coaching y me ayudó en mi camino de tomar una decisión sobre dónde enfocar mi carrera, mi vida y mi futuro. Pero si lo haces solo, te da mucho vértigo. Una vez que tienes bases, tienes herramientas y tienes un poquito del camino preparado, no te da miedo lanzarte a ningún lado porque todo es conseguible y te puedo decir que da miedo, pero con ayuda de psicólogos como Carlos, como Guillermo y con gente a tu alrededor que te ayuda, se enfoca tu vida, lo que tú quieras conseguir, puedes proponerte lo que quieras que llegas. ¿Cuál fue tu último día, Carolina? Creo que no ha habido último día todavía. No, hombre, no, es broma. De la alta competición, seguro que me acuerdo. El último fue Río, la final olímpica de Río. Y luego, bueno, como he seguido compitiendo hasta hace muy poco, en noviembre hice una liga Iberdrola con mi club y demás, pues al final no me he desenganchado como tal. Pero a lo que voy es que, a ver, es muy importante, pues eso, preparar al deportista desde que ya está en activo hasta que, porque es que es tan importante como que una lesión, o sea, una cuestión tan fortuita como puede ser una lesión, te puede truncar tu carrera y tienes que estar preparado para ello. Muchas veces lo pasamos por alto. Como es tan bueno y como sale de todas las lesiones y como es la bomba, pues con eso nos creemos que va a llegar un día que diga hasta aquí y ya está. No, pero es que hay gente que lo tiene que dejar porque no le queda otra. Entonces yo creo que es muy importante todo ese proceso que vaya acompañado de profesionales y si se puede, claro, que esperemos que se vaya desarrollando el campo de los psicólogos mucho más, porque a día de hoy todavía en España todavía nos falta ahí un empujón. Y luego, por otro lado, una vez que te retiras, es verdad que bueno, pues sentir esa tranquilidad, ese alivio de no tener esa tensión cada día. Pero llega un momento, y lo digo porque a mí me ha pasado personalmente, que pasan a lo mejor 2, 3 años que estás un poco en el limbo, que no sabes muy bien qué hacer, que te das cuenta de que lo único que sabías hacer era, pues en mi caso gimnasia, en el caso de Pepe fútbol, y cada uno tiene como su misión en la vida, ¿no? Y dices, bueno, yo ya he acabado con mi misión y ahora ¿qué? Yo siempre tuve claro que la formación era importante. Conclusión, he seguido estudiando, tarde, pero sigo estudiando. Y bueno, pero hay otros deportistas que están muy perdidos. Y yo creo que, bueno, que al principio, como te he dicho, igual pasan 3 años que no pasa nada y de repente llega el cuarto año y patapam. O sea, es como de repente tienen un bajón y yo creo que en ese caso, a ver, yo animo a todo el mundo a que pida ayuda del profesional, pues eso, de un coach, de un psicólogo, lo que necesite para orientar un poco lo que tiene que hacer. Y no se debe olvidar de todos los valores que ha aprendido con el deporte, porque muchas veces hay gente que se le olvidan. Y yo creo que es fundamental, ¿no? El ver el camino que has hecho, lo que te ha costado, los pros, los contras, y eso te va a servir un poco para luego decir, bueno, pues escoja lo que escoja, como estamos en un abanico de posibilidades muy grande en este momento, que tengo muchas cosas donde elegir, decir, bueno, pues si me enfoco por aquí voy a tener que esforzarme lo mismo o más que he hecho desde que era pequeño. A mí me ha pasado y entiendo que es una postura difícil, pero no todos los deportistas tienen esto en mente, ¿no? Y es cuando vienen esos bajones y esas cosas de no saber por dónde tirar. Yo, mira, ahora a día de hoy no estoy estable en nada, pero bueno, me estoy focalizando mi camino dentro de la psicología y yo creo que, joder, pues a una mala
creo que ya me puedo aferrar a algo y siempre está pues la posibilidad de conocer gente como vosotros, pues para adaptarme y para enganchar muchos conocimientos por ahí y seguir creciendo. Bueno, y ni que decir, Carlos Guillermo, lo que puede aportar la experiencia de una deportista como Carolina unida a la psicología, ¿no? Dentro de un grupo de personas. Pero, como decía, sí que seguir siendo, por desgracia, a lo mejor en España, hay países más avanzados como Estados Unidos e incluso algunos países a nivel europeo, pero todavía, por desgracia, coach, psicólogo deportivo, seguir siendo el rara avis, ese que Luis Enrique te trae un coach y es como este que pinta aquí. Te lo dejo, Carlos. Sí, sin duda. Y es un camino que va más lento de lo que esperábamos y todavía se sigue siendo muy reacios a incorporar personas profesionales que nos aportan habilidades, en este caso mentales, para gestionar, es decir, al final son recursos. Y sí, sigue costando, todavía se ve como una figura que para locos y no como para formar equipos multidisciplinares dentro de un equipo deportivo y trabajar todas las parcelas del ser humano para que sea el deportista lo más completo posible. Sí, va más despacio de lo que nos gustaría a todos y de lo que, sin duda, podemos aportar. Bueno, es que perdona que te corte ahora, Guillermo. También es la mentalidad muchas veces del latino, del español. Tengo un buen amigo que se fue a estudiar la carrera universitaria a Estados Unidos y una de las cosas que me decía cuando volvía es: joder, aquí va todo el mundo al psicólogo cada semana, como diciendo, están todos locos, ¿no? No, igual que vas al fisio, igual que vas a tratarte cualquier lesión, quizás más importante que un tobillo es la cabeza, ¿no? Claro, es que, fijaros, yo creo que hemos puesto una cantidad de excusas en el último minuto. Hemos puesto una cantidad de excusas. Yo creo que, fíjate, volviendo a las creencias, es que hay creencias que creemos que nos potencian. No, yo voy al psicólogo, yo voy al psicólogo. Pues eso, vende humos. Yo lo hago. Es una gran excusa y es una creencia que realmente limita absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque no vamos al psicólogo. Porque una de nuestras tareas es que esa persona deje de mirar para afuera ya y mire para adentro. Tenemos herramientas para eso está la psicología, el área de psicología positiva, coaching, ¿verdad? Y cuando miramos para adentro, como no nos has educado realmente a ver lo malo de uno, fíjate que soportamos poco lo malo de los demás, pero es que lo malo nuestro tampoco lo aguantamos. Y cuando lo vemos, cuando nos metemos para adentro, solo un puntito, la nariz, decimos, que no. Fuera de ahí me voy, y esto es para locos. Esto es porque no nos gusta ver lo que tenemos dentro. Y no es que tengamos caquita. Lo que tenemos dentro es un gran potencial. Lo que pasa es que para llegar a ese potencial hay que primero hacer algunos surcos, romper otras creencias que tenemos. Esto es lo que no nos gusta en definitiva. Pero la buena noticia es que está también en nosotros poderlo hacer. Y segundo, que yo creo que todos podemos realmente sacar todo nuestro potencial. Con las ayudas de profesionales, pues es más fácil, para eso estamos. Pero cada uno de nosotros podemos perfectamente abrirnos paso y ver lo que hay dentro y mejorarlo. Y a partir de ahí verás cómo todo lo demás alrededor cambia absolutamente. Y cambiamos la creencia. Pero es como no pensamos en la locura ni pensamos que en Sudamérica van todos... Bueno, seguro que es así. Bueno, pues afortunadamente no estamos en una radio convencional, nos habrían sonado las señales horarias hace prácticamente 12 minutos, pero aquí estamos para informaros, para daros ese otro prisma, como decimos siempre, y pueden pasar cosas como hoy, que empezamos hablando de Nadia Comaneci, te contamos la historia de Nadia Comaneci y terminamos hablando de la figura del coach, del asesor, del psicólogo dentro del deporte profesional. Lo dicho, este ha sido el segundo capítulo de este viaje al centro del deporte, el podcast que tenéis en nuestras redes sociales, en Spotify, tan sencillo como buscarnos buscando el nombre. Recuerda que el primero fue sobre la intrahistoria, el prisma del ascenso y del título de Liga del Atlético de Madrid el pasado fin de semana, no el anterior, porque ya llevamos 2 fines de semana y ya se acerca la Eurocopa, que puede ser otro de los temas que próximamente trataremos. Guillermo Corrochano, Pepe Mena, Carolina, Carlos. Muchas gracias. Se me ha pasado volando. Chao, hasta la próxima. Chao.